Hola neuronas, bueno, vamos a ver este video primero para iniciar. Vamos a ver dónde está. Está aquí abajo. Vamos a cambiar la vista para que se vea completa. Bueno, no sé por qué Una no se ve tarde completa. típica en la ciudad de Jalapa es aquella que con una leve lluvia es movida en un vaivén por una suave brisa, con neblina que aparece invadiendo las calles pintándolas de blanco. La orografía de la ciudad produce además que, desde las partes más altas, fluye el agua, formando algo semejante a pequeños arroyos, algunos de los cuales pueden desembocar en los lagos del famoso paseo, que en general parecen estar en reposo, aunque en realidad no lo estén. Así es que en una tarde típica de esta ciudad pueden, por tanto, observarse los tres estados característicos de la materia. Pero, ¿de dónde surgió la materia? Ha existido siempre en esas tres formas que observamos cotidianamente. Es ya una idea aceptada que el universo y todo lo que existe en él se originó a partir de un punto con densidad infinita que a una temperatura gigantesca, al estallar y expandirse, creó todo lo que hoy conocemos. En esos primeros instantes, luego de un llamado Big Bang, solo existían partículas elementales por separado: electrones, protones y neutrinos, moviéndose a una gran velocidad, aniquilándose unas a otras, provocando que la temperatura de la gran explosión disminuyera. Luego de aproximadamente 12 minutos después de la explosión, por fin surgieron los neutrones y el esquema atómico al fin estuvo completo. Los primeros átomos en crearse fueron los del hidrógeno, que formaron gases a gran temperatura. De la fusión de dos átomos de hidrógeno se generó después el helio, así que al principio tan solo existían dos elementos en un solo estado de agregación. Consecuentemente, la gravedad haría su infalible trabajo colapsando esos gases sobre sí mismos para formar estrellas, que dieron origen a todos los elementos no artificiales que existen en la tabla periódica, e incluso algunos, otros que no se pensaría que jamás pudieran crearse allí. A ver, Julio, pero hubo una cosa que no me quedó clara. ¿Qué cosa es el universo? O sea, no. ¿Cómo se expande el universo? ¿Eso ¿Cómo te se refieres? expande? O sea, me dijiste no sé qué. Bueno, pues ¿Te vas por la imagínate, expansión? imagínate que tienes un globo, ¿no? El globo, para nuestro caso, representará de una manera muy vaga nuestro universo. Conforme soplamos aire, Bueno, entonces en esta parte que ya no se ve bien, que no se escucha bien, lo que estamos simulando es cómo sucedería la expansión del universo. Si lo simulamos con un globo, es una manera muy básica de hacerlo, y entonces fue una forma que se me ocurrió en este video que presentamos para un curso de divulgación, cómo explicar que se estaba dando la expansión. Entonces de eso vamos a hablar más adelante. Ya voy a cortar este video y vamos a ver entonces nuestra presentación de hoy, ¿vale? Espero se vea completo, no se vea sesgado ni nada. Y bueno, y ahora sí comenzamos con la clase de este día. Me llegan las notificaciones de TikTok. Bueno, los que estuvieron en física hace un momento, bueno, ya tienen una noción de lo que vamos a platicar hoy. Vamos a hablar acerca de precisamente el universo. Bien, entonces todo surge y todo empieza hace 100 años, en la década de los 20, cuando los astrónomos estaban viendo y estudiando el cosmos a través de sus telescopios y estudiando esos objetos que conocemos hoy como galaxias, pero que en ese entonces ellos llamaban nebulosas. Esas nebulosas, esos objetos nebulosos, esos que parecían nubes, empezaron a ser observados
Y el problema era que antes de esa década ya se habían visto, pero no se podían distinguir muy bien, ni no se entendía la naturaleza de estos objetos. No sabíamos qué eran, no sabíamos exactamente a qué distancia se encontraban, pensábamos y suponíamos que estaban todos a la misma distancia, dentro de la galaxia. El chiste es que se tuvo que se empezaron a generar más técnicas, mejores observaciones, y llegó alguien que ya conocemos todos y del que hemos hablado mucho y que lo mencionamos yo creo que cada 2 clases o menos, que fue Edwin Hubble, ¿no? Edwin Hubble descubrió que las nebulosas, esas nebulosas en realidad eran concentraciones de miles de millones de estrellas. No era lo que estábamos pensando que eran, sino que eran concentraciones de estrellas que estaban más allá de lo que abarcaba nuestra propia galaxia. ¿Qué fue lo que ayudó a Hubble a poder definir esto y por fin dilucidar las dudas que se tenían de las observaciones anteriores? Bueno, fue que Hubble ocupaba un telescopio más grande, literalmente. Primero utilizó un telescopio de 1.5 metros de diámetro y después otro más grande de 2.5 metros de diámetro. Entonces, esos telescopios hicieron que pudiera distinguir tranquilamente cualquier nebulosa que parecía borrosa con otro telescopio, y que entonces se distinguiese en esa nebulosa la estructura y la existencia de miles de millones de estrellas, ¿no? Como ya saben y como ustedes ya están totalmente familiarizados por todo lo que hemos ido hablando alrededor del curso, a esas nebulosas se les dejó de llamar así y se les comenzó a conocer como galaxias. Bueno, ahora, conforme empezaron a observar estas galaxias, se empezó a estudiar su luz, porque bueno, estudiando la luz de los objetos podemos saber precisamente de qué están hechos. Podemos identificar sus componentes, pero también podemos encontrar otras propiedades de estos objetos. Entonces empezaron a hacer experimentos y se hizo pasar la luz de las galaxias a través de prismas. Esto lo hizo Besto Slipper, y a partir de eso se descubrió que estos espectros que se generaban a partir, o sea, los componentes de la luz a partir de las galaxias, que se hacían pasar por estos prismas a partir de las galaxias, de la luz de las galaxias, estaban movidos hacia el rojo. ¿Vale? Y bueno, la primera explicación que se dio a esto fue simplemente de que bueno, era una característica de ciertas galaxias, porque pues solo se observaron unas cuantas. Pero Hubble, como ya sabemos, siguió haciendo los experimentos, siguió haciendo las observaciones, y a partir de esas observaciones entonces él encontró que se encontraba lo mismo en muchísimas más galaxias. Y bueno, entonces a partir de esto nos empezamos a dar cuenta de que las galaxias no estaban en reposo, sino que se estaban alejando unas de otras, y entonces eso nos dio la idea de que el universo no estaba quieto, sino que estaba en expansión. Este corrimiento en rojo se debe a algo que ya conocen seguro la mayoría de ustedes, que es el efecto Doppler. La manera que siempre se explica más sencilla es con una ambulancia que se va acercando a uno, y conforme se acerca a uno, el sonido se escucha más fuerte, y conforme se va alejando se escucha más débil. Eso tiene que ver con la frecuencia de ondas que nos llegan, y como la velocidad del sonido es constante, conforme se va acercando pues nos llegan más ondas, y conforme se va alejando nos llegan menos ondas, y entonces por eso escuchamos esto. Y lo mismo pasa con la luz, que tiene también velocidad constante. Acuérdense que es lo más rápido que se mueve en el universo, solo que en este caso la luz es otro tipo de onda, es una onda electromagnética, y entonces lo que notamos es ese aparente encogimiento o alargamiento de la longitud de onda, y eso no se escucha como en el sonido, sino que se ve, y eso se ve literalmente como un fenómeno que produce que la luz se vea
cercana a tonalidades rojas. ¿Vale? Y entonces también lo que sucede es que estas galaxias se alejan de nosotros a velocidades muy muy grandes, y entonces por eso estamos en posibilidad de poder observar ese corrimiento. Bueno, entonces Hubble lo que vio fue que mientras más lejos estaban las galaxias de nosotros, el corrimiento al rojo que se observaba era mayor. Entonces era proporcional ese corrimiento al rojo de acuerdo a la distancia a la que se encontraba la galaxia. Y entonces eso que quería decir, que mientras más lejos estaba de nosotros una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. Los vecinos ya empezaron a hacer ruido, a chilbar. Qué bueno, qué locura. Y bueno, y esto obviamente sorprendió en un inicio a todos los astrónomos, porque como sabemos que la gravedad influye y afecta al espacio-tiempo, o se produce debido a los objetos masivos, y las galaxias son objetos muy masivos. Entonces era algo sorprendente ver que galaxias que estaban muy cerca, a pesar de estar tan cerca, se estaban alejando entre sí, venciendo esa fuerza de atracción gravitacional. Entonces estábamos pensando que joder estaba ocasionando, chingas, no cambié ese título, que joder estaba ocasionando esa expansión, ¿vale? Y bueno, y a partir de eso fue que empezamos a decir, si en algún momento si las galaxias están alejando entre sí y cada vez más y más unas de otras, en algún momento, si nos vamos atrás en el tiempo, estas galaxias deberían estar más cerca y más cerca de ellas, y entonces eso implicaba que en algún momento debieron haber estado más y más juntas. Y por lo tanto, entonces, dijeron y se preguntaron, bueno, antes estuvieron más juntas, ahora se están alejando. ¿Qué provocó que se estén alejando? ¿Qué es lo que ocasionó que esté sucediendo ese efecto de que las galaxias se estén alejando entre sí? Y bueno, obviamente se recurrió a la teoría y se propuso la teoría de la gran explosión. A partir de la teoría de la gran explosión o del Big Bang, se explicaba que en algún momento en el tiempo, que debía ser el origen del universo, en algún instante, toda la materia estaba concentrada en un solo punto, muy denso, muy condensado, que contenía todo lo que al final o después generó lo que existe en nuestro universo, y de ahí se generó, a partir de ese Big Bang, todo lo demás que conocemos. Obviamente al principio esto resultaba algo extraño, pero conforme se fue estudiando más, llegamos a la conclusión de que estaba de acuerdo la teoría con lo que predecía la teoría de la relatividad. Las primeras personas que empezaron a predecir, bueno, no predecir, sino a encontrar estas soluciones o estos orígenes a partir de las teorías, de las leyes de la teoría de la general de relatividad de Einstein, y de todas las ecuaciones que la describen,
Pues sugirieron entonces que existía un punto de creación del universo que implicaba que había una densidad infinita de materia. Y al decir que había una densidad infinita de materia, entonces esto implicaba que también había una temperatura infinitamente grande de materia. Había una densidad infinita de materia y entonces eso implicaba que había una temperatura también infinita. O sea, una temperatura muy, muy grande. Y que debido a esas dos características fue que se dio el Big Bang. Ahora, el Big Bang significa, como se los dije, literalmente la gran explosión. Entonces, ¿cómo podía ser que una gran explosión, o sea, que una explosión pudiera haber sido el origen y la creación de todo lo que existe? Bueno, entonces llegó otro físico soviético también, otro físico de la ex-URSS, y que se llamaba George Gamow, que había sido precisamente alumno de Friedman, y él dijo que si esto era cierto, si de verdad se había generado el universo a partir de una gran explosión, entonces debería haber rastros de esa gran explosión y deberíamos ser capaces de poder observarla de alguna manera o detectarla de alguna manera, porque esa gran explosión debió haber dejado alguna radiación remanente, y esa radiación remanente se podía observar. Gamow lo que hizo fue entonces hacer cálculos y dijo que esa radiación de fondo del universo, como se le llamó, debía tener aproximadamente unos 5 grados Kelvin de temperatura. Entonces eso es más o menos menos 268 grados centígrados. O sea, una temperatura muy muy baja, obviamente porque es el remanente de la gran explosión. ¿Y qué pasó? Bueno, que como todos sabemos, cuando alguien da una idea nueva, revolucionaria, y que no tiene pruebas, pues todos le dicen que está loco y no le hacen caso, como le pasó a Einstein, ¿no? Que trató de revolucionar las ideas de Newton, o como le pasó al mismo Newton cuando Hooke trataba de hacerlo menos, hasta que Halley lo convenció de publicar todos sus conocimientos y todo lo que había desarrollado. Entonces le pasó lo mismo a Gamow. No le hicieron mucho caso. Acuérdense que fue en los años 40, hasta que después, en 1965, dos ingenieros bien suertudos, Arnold Penzias y Robert Wilson, fueron los que, mientras arreglaban, hacían unas pruebas con una antena, no dejaban de detectar ruido. Pensaban que, de hecho, llegaron a pensar que era debido a excremento de palomas, y trataron de limpiar y verificar todo, se dieron cuenta que no había nada de eso, y entonces seguían detectando ese ruido, y bueno, llegaron a la conclusión de que no había otra más que eso que estaban escuchando era debido y ocasionado a por la radiación de fondo, que era el remanente del Big Bang. ¿Cómo vamos aquí en la transmisión? Qué bueno que hay hoy más público y qué bueno que están por aquí todos los de siempre. Saludos, creo que no los saludé a todos. A Belén, como siempre, a Sebastián, a Nanami. Ana, no te había visto, pero qué bueno que estás aquí. Larisa, qué bueno que si llegaste, creo que te había saludado. Andrea estuvo también en la de física. Marvel también estuvo en la de física. Como les dije, estamos teniendo otro enfoque para esta clase, ¿no? Estos dos ingenieros eran trabajadores de los laboratorios Bell, y entonces lo que estaban haciendo era trabajar precisamente para diseñar nuevos instrumentos que funcionaran para telecomunicaciones. ¿Y cómo querían hacerlo? Bueno, precisamente querían hacer estos nuevos dispositivos con transmisiones que ocuparan señales que estuvieran en frecuencias que no fueran conocidas y no fueran ya utilizadas en ese momento.
Y por lo tanto, entonces ellos construyeron una antena que podía transmitir y detectar ondas de radio de muy, muy baja frecuencia. Y entonces, mientras estaban haciendo eso, cuando estaban diseñando su aparato, se dieron cuenta, como les digo, que en todas las frecuencias que trataban de utilizar, siempre escuchaban ruido. Y no había manera de que ellos consiguieran que ese ruido desapareciese. El ruido seguía ahí, no había no había explicación. Les digo, buscaron primer excremento de ave, pensaron que podía ser eso, esa la causa del ruido. Empezaron en otras fuentes de algunos otros tipos, autos, construcciones, etcétera, etcétera. Buscaron muchas explicaciones y entonces no encontraban la respuesta. De hecho, llegaron al punto extremo de decir que lo que podía ser era que eran las palomas que estaban ahí cerca, y entonces lo que intentaron hacer fue que capturaron a todas las palomas que vivían cerquita de la antena y se las llevaron lejos de donde se encontraban para intentar que no se escuchara ese ruido de fondo. Y bueno, después de varias otras situaciones que intentaron para evitar ese ruido, se dieron cuenta de que no podían eliminarlo. Y que además pasaba algo bien peculiar, de que no importaba qué sucedía. No importaba hacia dónde movieran la antena, no importaba la dirección en la que trataran de medir y de hacer sus primeros experimentos con estos dispositivos. La radiación siempre era la misma, ¿no? El ruido no cambiaba, era igual. O sea, no importaba qué dirección estuvieran ellos observando, la radiación que escuchaban, el ruido que se escuchaba era lo mismo. Tampoco importaba si lo hacían de día o de noche, ¿vale? No importaba si se esperaban meses y trataban de que las fechas de las épocas del año, las estaciones fueran distintas, seguía siendo lo mismo. Y entonces dijeron, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué está sucediendo? Casi en términos adolescentes y del día de hoy, bueno, no sé si los puedo decir porque yo ya no estoy adolescente ni soy del día de hoy, pero por ahí he escuchado que dicen qué clase de brujería es esa, ¿no? Es una de las frases que ocupan los chavos, creo. Por ahí los he escuchado cuando doy clases. Y bueno, tuvieron que llegar dos astrofísicos, que fueron James Evans y Robert Dicke, a decirles y a dar la idea a Penzias y Wilson de que quizás podría ser que eso que estaban escuchando, ese ruido que no podían eliminar, eso que tanto les estaba jodiendo el experimento y su trabajo, pudiese ser lo que Gamow había dicho en los años 40, que era el remanente del Big Bang. Si no, decían ellos, ¿de qué otra forma podían dar a entender o explicar que en cualquier dirección aparente se presentaba el mismo ruido, ¿no? Entonces, Penzias y Wilson hicieron caso de lo que les estaban sugiriendo los astrofísicos, y en un hecho que a muchos todavía les causa así como, ¿cómo? Qué suertudos, ¿no? O sea, de ellos ni sabían, ellos pensaban que era la popó del ave, y de todos modos les dieron el premio Nobel, ¿no? Se ganaron el Nobel a partir de este descubrimiento, que fue un descubrimiento por suerte, ¿no? Serendipia se les llama. Entonces fue un descubrimiento fortuito el que encontraron ellos. Y bueno, obviamente es lo que estamos viendo aquí. Este es el fondo de radiación cósmica que se ve aquí
Aquí está, abajo está el mapa y arriba está cómo se fue observando por los diferentes pues observatorios espaciales que se dedican a eso precisamente, cómo fue cambiando la resolución dependiendo la sensibilidad de cada uno de estos. Entonces vean cómo va cambiando desde el COBE, el WMAP y el Planck, cómo es distinto, ¿no? Cómo es la resolución va cambiando y seguramente perdón, bebí un trago de agua. Me quedo sin voz de pronto. Seguramente en algún momento podremos encontrar una mejora a estas imágenes. Podremos obtener una definición muchísimo mejor a esto que estamos obteniendo. Hoy en día, entonces, ya sabemos que que esto es el fondo, que eso que detectaron ellos era el fondo de radiación cósmica. Bueno, entonces, ¿qué es por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se puede observar esto? Bueno, sucede que hay en física algo que se llama radiación de cuerpo negro y que de hecho fue lo que en un principio que estudió Planck y dio origen a la mecánica cuántica. Y los cuerpos negros son objetos que absorben totalmente todas las radiaciones que reciben, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo se calienta, empieza a emitir radiación, ¿vale? Gracias a que pasa eso es que nosotros podemos observar muchos tipos de cosas, o sea, que no podemos ver a simple vista. La radiación que estamos viendo aquí, que es radiación infrarroja, es un tipo de radiación electromagnética que nuestros ojos no pueden ver. Hay otro tipo de ondas también, como las de radio, que también son radiaciones electromagnéticas y que tampoco podemos nosotros visualizar, pero que existe. Entonces, lo que sucedió fue que Penzias y Wilson, mientras estudiaban con su dispositivo de última generación, para ese entonces obviamente, estaban viendo la radiación de un cuerpo negro que se encontraba a una temperatura de 2.75 grados Kelvin. ¿Y de dónde surgía esa radiación? Pues obviamente surgía de precisamente el espacio-tiempo o del cosmos, si lo queremos entender así. Entonces, lo que observaron ellos y que vemos en esta imagen fue el remanente de esa gran explosión que dejó como huella para el futuro esto que estamos viendo aquí en las imágenes. Así de simple, ¿no? Así de simple se dice, así de complicado fue pensarlo, proponerlo, y después así de suerte fue que se encontró, ¿no? Con estas observaciones que estaban haciendo estos dos ingenieros mientras trataban de hacer antenas diseñadas para transmitir en frecuencias que no se usaban en ese entonces. Entonces, esto que estamos observando aquí es el resultado y lo que quedó de esa gran explosión que había propuesto Gamow. Y bueno, y debido a este descubrimiento es que hoy aceptamos que el universo se formó y se creó a partir de este momento y de esto que llamamos nosotros el Big Bang. Es la prueba máxima que nosotros decimos que da muestra de que hubo en algún momento una gran explosión. Y bueno, obviamente eso se detectó desde la Tierra. Lo que se hizo después fue lanzar esos dos observatorios espaciales para que estudiaran desde fuera de la Tierra esa radiación de fondo cósmico, que es lo que vemos aquí.
Entonces vean cómo aquí tenemos primero la imagen del COBE, que ya mostraba que había algo ahí, la del WMAP, que ya estaba más definida, y luego ahora tenemos Planck haciendo todavía una consideración, bueno, un detalle muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor de ese momento. Entonces está para mí está súper interesante. No sé qué les parezca a ustedes, pero la ciencia a veces se genera de esta forma, de una manera, sin que nosotros lo hubiésemos esperado. Así sucede. ¿Sí? Así encontramos nosotros las respuestas. El satélite COBE, que significa Cosmic Background Explorer, se lanzó en 1992 y luego el satélite WMAP se lanzó en 2003. Bien, ¿cómo vamos por acá en la transmisión? ¿Qué tal se va escuchando? Díganme, qué les va pareciendo la clase, si se va entendiendo, si estoy volviéndome muy loco con las explicaciones físicas o si todo va súper bien. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué pasó? Conforme iba aumentando el momento del Big Bang, con todo lo que había en el universo, cómo se fue formando. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, justo después del Big Bang, lo que sucedía era que la materia estaba en forma o parecía estar o parecía existir como si se tratase de un gas muy caliente. La gran explosión lo que provocó fue que todo lo que existía, que en ese momento apenas estaba dando origen a las primeras partículas fundamentales que dieron pie a la formación de materia, pues se encontrará a muy grandes temperaturas. ¿Qué implica que algo esté a muy grandes temperaturas? Bueno, la temperatura, si la estudiamos desde el punto de vista molecular, tiene que ver con el movimiento de las partículas. Mientras más rápido se mueve una partícula, más temperatura tiene. Mientras más rápido se mueve, más temperatura tiene. Entonces, esto quería decir que en el principio, debido a la gran explosión, todo lo que existía en ese momento, todas las partículas que estaban en ese instante, estaban totalmente moviéndose a velocidades muy veloces, ¿vale? Entonces se movían tan rápido, no había suficiente, había demasiada, se estaban moviendo a tal velocidad que no había suficiente o no había ninguna fuerza que hiciera que esas partículas elementales pudieran unirse y formar átomos y formar los núcleos atómicos y generar los primeros elementos. Se movían tan veloz que no se podían atraer unas a otras y no se podían conformar los primeros elementos ni los primeros átomos más sencillos. Ahora, lo que sí ocasionó esta gran explosión fue que todas esas partículas y esa materia que existía empezara a expandirse hacia todas las direcciones conocidas. Y bueno, y ese movimiento que tienen estas partículas debido al Big Bang es a lo que le llamamos nosotros la expansión. Ahora, ¿qué sucede cuando algo se empieza a expandir? Y en este caso que hablamos de un gas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como las partículas definen la temperatura de
de ese gas, si el gas se empieza a expandir, bueno, hay más espacio para que se muevan, y entonces las colisiones que hay entre las partículas disminuyen, y nosotros decimos que la temperatura de ese gas empieza a disminuir. Entonces, si suponemos que la primera temperatura era más alta y la segunda es más baja, decimos que ese gas se está enfriando, ¿no? Reduce su temperatura y a eso lo llamamos enfriarse. Entonces, el mismo Big Bang que ocasionó que todas las partículas se estuvieran moviendo en todas direcciones a grandes velocidades, con temperaturas sumamente grandes, provocó que se separaran entre sí. Entonces implicaba una expansión, y esa expansión implicó que entonces la temperatura al final poco a poco empezara a disminuir. Entonces provocó a su vez que se empezara a enfriar el universo. Obviamente al principio la velocidad era tan grande que no se conseguía que ninguna partícula se uniera con otra para formar o dar pie a los átomos, ni para que los protones y los neutrones formaran los núcleos atómicos. De hecho, era tan alta que ni siquiera existían los protones y los neutrones, porque los quarks se movían tan veloz que no se podían unir para formarlos. Y bueno, eso está interesante porque esto es física que se puede hacer hoy en día en los aceleradores de partículas. Entonces, alcanzar temperaturas muy altas, y cuando alcancemos, hemos descubierto hasta ahora a los quarks, y ya se comprobó la existencia del bosón de Higgs, a partir de los restos y las trazas que dejaron las colisiones de ciertas partículas. Entonces lo que sigue es saber qué pasó antes en el universo, cuando la temperatura era todavía más grande. O sea, porque puede ser que en algún instante esos quarks también se separan, o sea, si es que algo compone esos quarks, se separaron, y entonces había partículas todavía más fundamentales, ¿no? Se tienen que alcanzar temperaturas todavía más inmensas para poder conseguir y conocer qué hay adentro de esos quarks. Si alguien sabe si ya se logró, díganme, porque yo no soy particulero, entonces no sé al respecto tanto de lo que se hace en el CERN. Me quedé con el bosón de Higgs y eso fue en el 2012, entonces ya llevo un rato. Por ahí, si alguien tiene más conocimientos de física de partículas, bueno, puede hacer el comentario, ¿no? Para complementar esto. Bueno, entonces el enfriamiento hizo que la velocidad que era en un principio muy cercana de la luz empezara a disminuir. Entonces, en un principio lo que había era quarks moviéndose muy rápido, electrones y fotones. Entonces, mientras se fue enfriando exactamente, muy bien, Belén sabe un montón, yo ya lo he visto. Belén, Marvel, por ahí ahorita no está, se me fue su nombre, el otro día me escribió. Pero he visto varias personas que comentan cosas súper interesantes, que se ve que podían dar estas clases tranquilamente, porque son muy conocedores, saben un montón. Y eso me fascina, ¿no? Que haya chavos de su edad, chicos, porque Belén, sé que Belén y tanto Belén como Marvel sé que son súper chavas. Por ahí también estaba, ¿cómo se llamaba? Creo que Larissa también es joven, pero había alguien más que se me escribió por inbox, que me dijo que su hija de 8 años estaba luego en los cursos y hacía preguntas muy interesantes. Pero bueno, entonces conforme esto fue disminuyendo, entonces conforme la velocidad fue disminuyendo, entonces los quarks se pudieron unir y dieron origen
las partículas que hoy conocemos como protones y neutrones. El universo obviamente siguió expandiéndose y conforme se seguía expandiendo, pues entonces los protones y los neutrones se pudieron ya unir y formaron los núcleos atómicos. ¿Qué núcleos atómicos? Bueno, se formaron los primeros los núcleos atómicos del hidrógeno. Y después, obviamente, los del siguiente elemento más común del universo, que es el helio. Ya sabemos que el resto de los elementos que conocemos de la tabla periódica, porque ya lo hemos estudiado, surgieron a partir de la fusión del helio y del hidrógeno, bueno, principalmente del hidrógeno y luego del hidrógeno primero el hidrógeno en helio y luego el helio, los siguientes elementos y así sucesivamente hasta llegar al hierro, ¿no? Pero eso ya surgió dentro de las estrellas, no surgió en el momento del Big Bang. Entonces, conforme siguió enfriándose el universo, las partículas se comenzaron a unir y cuando el universo estuvo suficientemente frío, se empezaron a formar los primeros átomos. Entonces, conforme bajó la temperatura, los fotones que se impedían que los electrones interactuaran con los núcleos, o sea, con los protones y neutrones, se empezaron a mover más lentos y ya no fueron. No se empezaron a mover porque la velocidad de la luz es finita, pero empezaron a disminuir su energía y entonces, al ya no tener energía suficiente para interactuar con los electrones, pues entonces comenzó la época que conocemos como la época de la recombinación. Qué bueno que les gusta, Miriam. No sé quién más esté por aquí escuchando todavía. ¿Cuánto tardó para que esto sucediera desde el momento en que sucedió el Big Bang? Bueno, se estima que pasaron aproximadamente 350.000 años después del Big Bang para que entonces los fotones dejaran de interactuar con la materia y empezara la época de la recombinación. Acuérdense que, como dijimos en la clase de física y como ya le hemos dicho en otras clases, la edad del universo es aproximadamente 13.700 millones de años. Entonces, si comparan ustedes 350.000 con 13.700, pues es una cantidad muy muy pequeña. Vale, bueno, y aquí estamos. En esta gráfica nos muestra todo esto de esta manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que se formaran cada una de las cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí va pasando en fracciones de segundo y de repente ya tenemos para que se formen los primeros átomos pasa más tiempo, para la formación de estrella todavía más tiempo, hasta la época actual, ¿no?, que conocemos. Esta gráfica nos los dice muy muy bien. Entonces, lo que estamos viendo con las fotos que tomaron el COBE, Planck y WMAP es esa imagen del momento en el que sucede la recombinación, ¿no? Es lo que podemos observar.
Entonces la temperatura sigue bajando y por fin los electrones fueron atrapados por los núcleos y así comenzó por fin la creación el surgimiento de los primeros átomos de hidrógeno y de helio, ¿no? Ahora, sucede algo bien interesante aquí. Qué bueno, Marvel. Sucede algo bien súper interesante aquí. Sí, es lo que comenté en la clase pasada, ¿no? Que íbamos a verlo en el de física súper más profundo, ¿no? No tan superficial como lo vimos en la anterior, porque bueno, se supone que el de física es para chavos de secundaria y no quería atiborrarlos de tanto. Qué bueno que aquí les está gustando que seamos más detallados en tantas cosas, ¿no? Imagínense, ya llevamos casi una hora hablando de apenas el momento del Big Bang, ¿no? Y en el otro ya llegamos a la expansión y a la aceleración y demás, porque fue súper rápido. Y aquí apenas vamos en este caso, ¿no? Entonces ahora sucede algo interesante, que si el universo hubiera estado compuesto de la misma manera en todas las direcciones, si no hubiera habido variaciones de lo que lo componía, de las partículas que lo componían en una y otra dirección, entonces lo que hubiese sucedido es que ahí hubiera terminado es la historia del universo con la formación de esos primeros átomos y ya, no pasa nada y es un universo inerte. Quién sabe si algún día descubramos universos en los que eso haya pasado, ¿no? Si algún momento descubrimos y podemos por fin definir la existencia de otros universos aparte del nuestro. Yo tengo muy fe ciega fe ciega en que eso va a pasar, ¿no? En que en algún momento eso va a suceder y vamos a poder decir que hay más universos. Para mí es la consecuencia o lo que sigue, porque ya si descubrimos que había más planetas, que había lunas, que había otras estrellas, después que había otras galaxias, entonces para mí es el paso natural demostrar en algún momento que hay más universos. Y quién sabe cómo sea eso, ¿no? Pero va a ser un relajo. Bueno, entonces el universo no era igual en ese entonces, en todas sus direcciones, no tenía las mismas propiedades ni la misma cantidad de materia en todos lados, y eso se le llama inhomogeneidades. Entonces, a partir de estas inhomogeneidades fue que se dio origen a objetos que hoy llamamos nosotros galaxias, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque estas inhomogeneidades hicieron que algunas partes de ese gas o de eso que formaba esas partículas que se comportaban como gases, que en un principio formaban parte de del universo en sus primeras etapas, pues colapsaran y dieran origen a estas galaxias y a los cúmulos de galaxias que ya estuvimos hablando, ¿no? En algún momento del curso lo estuvimos hablando en la clase. Bueno, tuvimos clase específica de cúmulos y supercúmulos y clústeres y demás, ¿vale? Entonces, después de esta etapa de la recombinación, surgieron entonces las primeras galaxias que se originaron a partir, obviamente, de la fuerza gravitacional. Y entonces, dentro de las galaxias, como ya sabemos y como ya estudiamos, una gran cantidad de ese gas que se había formado al inicio, después del Big Bang, esas partículas se empezaron a condensar, ¿no? Entonces, a partir de esa condensación gravitacional fue que empezaron a surgir estrellas, y luego a partir de los remanentes de esos discos donde se habían formado estrellas, surgieron, obviamente y precisamente, los planetas, las lunas, y luego, dependiendo de la composición que tenían esos planetas, en algunos, como en el nuestro, surgió vida, y seguramente en algún momento, en algún otro lado, encontraremos que también pasó así, ¿vale? Y bueno,
Y así llegamos al momento en el que estamos hoy en día, ¿no? Donde ya existen galaxias, se forman las primeras galaxias, se empiezan a formar entonces las primeras estrellas, se forman después los primeros planetas, surgen también las lunas de los planetas, y todo lo demás que ya hemos estado estudiando a lo largo de todo este curso durante varias clases. Ya sabemos cómo funcionan las estrellas, ya sabemos cuál es el ciclo de vida de las estrellas, ya sabemos qué tipos de estrellas existen, cómo es su temperatura, cómo es su color dependiendo de esa temperatura, cuál es la masa que tienen esas estrellas, que puede haber estrellas enanas que no producen y que no ni siquiera llegan a producir fusión, que son las enanas marrones. Sabemos también que existen estrellas gigantes que son muy masivas y que eso provoca que se acaben más rápido su hidrógeno, luego su helio, y entonces que mueran en muchísimo menos tiempo que estrellas más pequeñas como nuestro Sol, que son de secuencia principal, y entonces que vivan de manera muy corta astronómicamente hablando. Y sabemos ya también que esas estrellas tienen un fin determinado de acuerdo a esa masa y que pueden colapsar como estrellas de neutrones o quedarse como enanas blancas, expandirse como gigantes rojas y después explotar como nebulosas planetarias, generar supernovas a partir de esas enanas blancas, o generar supernovas a partir de las estrellas de neutrones, o incluso llegar a ser, si son demasiado masivas, de acuerdo al límite de Chandrasekhar que ya estudiamos también, agujeros negros, ¿no? Que son de los objetos más extraños que conocemos en el universo. Y bueno, aquí podemos ver un supercluster, el fondo, una fotografía tomada por el Hubble que nos muestra precisamente se me fue el nombre literalmente de este objeto, pero bueno, lo que nos muestra es simplemente la mayoría de los puntos que vemos aquí, si no es que todos, son galaxias, ¿no? Son galaxias que estamos viendo tomadas por el Hubble. Claro, es la fotografía de campo profundo ya. Ya lo tuve que buscar porque ya no me acordaba. La fotografía de campo profundo del Hubble, y entonces aquí vemos un montón de galaxias que están, que apenas si se ven, que son muy tenues. Y eso quiere decir que se ven tan tenues porque están muy lejos, estamos viendo muy atrás en el tiempo, y por eso las vemos así, ¿no? ¿Y de qué nos sirve estas observaciones? Bueno, que al estudiar esta imagen podemos ver ese corrimiento al rojo que nos indica la expansión del universo, ¿no? Y nos indica esa expansión acelerada. Que ya sabemos que descubrió Hubble, y que sabemos que en los 90s, porque ya lo platicamos cuando hablamos de energía oscura, que en los 90s nos resultó que al estudiar supernovas notamos que la velocidad con la que se expandían o se alejaban antes era menor a la que se expanden hoy en día, y entonces eso implica que estamos teniendo una expansión acelerada del universo. Ahora vamos a dejar aquí la clase, ya que ya llevamos 1 hora, y el viernes vamos a platicar de esto que está aquí. Como ya hablamos nosotros de energía y de materia oscura, y ya hablamos de este fondo de radiación cósmica, ya hablamos cómo se generó el universo, bueno, ahora tenemos que hablar de esto que viene aquí, que es cuál es la forma que tiene el universo, y a partir de esa forma, cuál es el destino que tiene el universo. Hay varios destinos, ninguno de los más bonitos para nosotros, pero muy interesantes todos, y todos relacionados entre sí con la energía y la materia oscura.
Es por eso tan importante hoy en día en la cosmología entender qué es la materia y la energía oscura, porque a partir de la materia y la energía oscura vamos a definir el destino de este universo en el que estamos. ¿Vale? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos la próxima clase. Compártanlo si les gustó. Y qué bueno que Belén por tus palabras, qué chido que te gustó. Entonces, y la siguiente clase, pues vamos a hablar de estos posibles destinos del universo. Y estamos ya llegando casi al fin de nuestro curso de astronomía también. Acuérdense que es un curso introductorio para todos. Seguramente, no se los quiero adelantar, pero la siguiente semana estará mi colega Manfred hablando sobre, en el curso, bueno, dijo que iba a revisar su agenda, espero que se convenza, porque él es especialista en cosmonáutica, para hablar de todas las misiones espaciales, que es la última unidad que puse en el programa del curso de astronomía. Pero bueno, todavía nos quedan otras 2 clases para seguir hablando y platicando del universo. Entonces nos vemos pronto, compartan la transmisión para que más gente la vea, qué bueno que les gustó. Acuérdense que los que puedan, si les gusta, a un lado de los comentarios aparece una estrellita, le pueden dar clic a la estrellita y enviarnos estrellitas, ¿vale? Y con eso pues nos ayudan un montón aquí en Neurona a seguir haciendo estas transmisiones. Gracias a todos por estar y bueno... pero acuérdate, Marvel, que dijimos que íbamos a hacer un club de astronomía a distancia, entonces eso no se me olvida. Y igual, mándame un inbox y si no, mañana tenemos reunión con mi club de astronomía de aquí de la ciudad. Puedes unirte para que veas cómo echamos relajo. Lo hacemos por Zoom, así que si te interesa, pues por ahí escríbeme. Son de tu edad, porque me acuerdo que dijiste que tenías 13. Estos chamaquitos son de esa edad precisamente y tienen un montón de dudas. Bueno, pero acuérdate que tenemos nosotros esa otra idea de nuestro club después, que se va a formar a partir de todos los que estamos aquí en el curso de astronomía. Así que el curso introductorio se acaba, pero la interactividad a partir de la interacción a partir del internet y de nuestro gusto por la astronomía no se va a terminar, ¿eh? Eso no te preocupes, seguiremos aprendiendo. Y de hecho escríbeme, porque por ahí tengo quizás un concurso del que te pueda interesar, que están allá en Chile, los está haciendo mi colaboradora Anima Hub. Bueno, entonces, si Larisa también te apuntas, pues ahora le vamos a hacer nuestro club Neurona. Vale, entonces, qué bueno que les haya gustado esta clase. Nos vemos la siguiente. Gracias a todos por estar y tendremos nuestro club de distancia, ya saben. Y aparte de super sabios, hay que hacer hay que empezar a difundir más la astronomía por todos lados donde vivan. Y tenemos que buscar alguna manera de eliminar esas fake news, como la que acaba de surgir, del supuesto universo paralelo que reprodujeron todos los diarios y periódicos y demás gente súper que no quiero decir groserías. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Usen la neurona, no se les olvide. Bueno, ahora el video no quiere terminar, miren, ya le di 3 veces y no